Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente les saluda el profesor Denis Riveros Lobón para tratar un nuevo tema de la literatura. En este caso, vamos a hablar acerca de Ricardo Palma, un escritor muy importante del romanticismo, pero hay que colocar a Palma dentro de un romanticismo tardío, ¿ya? Ya que el autor dentro de sus obras el romanticismo no está presente, tiene algunas características, pero más que todo desarrolla, recordemos, sus famosas tradiciones en un ambiente netamente pues de la época colonial, destacando mucho la historia, el humor fino que tiene Ricardo Palma. Pero bueno, pues vamos a hablar del autor dentro de lo que vendría a ser pues su gran obra que nos ha dejado las tradiciones peruanas, ¿no? Hablar de Ricardo Palma, jóvenes, entonces primeramente hay que colocarlo pues dentro de lo que vendría a ser la literatura del romanticismo, ¿no? Romanticismo que ya nos había dejado el escritor Carlos Augusto Salaverry, como Nicolás Corpancho, entre otros grandes escritores románticos dentro del Perú. A nivel mundial este romanticismo pues aparece en el siglo XVIII, ¿sí? Y a comienzos del siglo XIX, ¿no? Teniendo grandes representantes europeos como Goethe, como Dumas, ¿correcto? Allan Poe, entre muchos más. Pero hablemos de Ricardo Palma dentro de esta corriente del romanticismo. Lo que mayormente escribe el autor pues fue sus famosas tradiciones peruanas, ¿no es cierto? Tradiciones peruanas que se encuentran dentro del género narrativo. También Palma nos escribe muchos poemas dentro del género lírico, ¿no? A él le van a colocar el sobrenombre de El Bibliotecario Mendigo. Historia muy interesante de Ricardo Palma que les vamos a contar también. Hay que considerar a este autor como un nuevo creador. Él va a crear un género que está entre lo que vendría a ser un relato y una crónica. En medio de estos dos, sí, en medio de estas dos especies literarias se encuentra pues la tradición, ¿no? Recordemos entonces que una tradición creada por el autor se encuentra dentro de un relato y una crónica, ¿ya? Este hace un cambio radical, un cambio muy bonito, muy importante dentro de la prosa o la narrativa en todo Sudamérica, ¿ya? La creación de la famosa tradición. Entonces, este es una acotación de Ricardo Palma, ¿ya? Hablar del autor pues es muy importante, un limeño que nace en el año de 1833, donde su parte de la educación la va a desarrollar en un colegio que se llama Antonio Orengo. Ya se miraba en el jovencito, todavía un jovencito Ricardo Palma, mucha, pero mucha forma de escritura, ¿no? Muy adelantado, un niño muy perspicaz, muy sabido en cuanto a lo que es la poesía y en cuanto a lo que va a crear después, que son sus tradiciones, ¿no? Luego pasa a estudiar en el Colegio Clemente Noel, donde en el Colegio Clemente Noel ya se mira en el autor ya esta vocación de escribir, ¿no? Es más, conjunto con otros compañeros, él va a ser pues el director de uno de los diarios estudiantiles del Colegio Clemente Noel, que se titula el diario El Diablo, ¿no? Es ahí donde él ya se ve la faceta de escritor de Ricardo Palma. Pero ya cuando ya empieza ya la producción literaria, la producción de sus poemas, estos lo va a ir publicando en el diario El Comercio, un diario muy importante y antiguo de la época, ¿correcto? Donde él va a publicar sus primeros poemas, ¿no? Ya cuando ingresa al convictorio de San Carlos, con una parte ya de la vida del autor apegada a lo que vendría a ser pues la religión, ¿no? La religiosidad en esta época colonial. Cuando él se encuentra en el convictorio de San Carlos, nos da a conocer ya una primera obra dramática. Esta obra dramática que le voy a mencionar, que se llama El Hijo del Sol, esta obra dramática pues no se lleva a escena, ¿no? Pero hay que recordar siempre que fue la primera, ¿no? En cuanto a sus dramas. Luego, ya de esto ya nos va a dar a conocer una obra que sí la va a estrenar, la va a llevar a escena, una obra dramática,
que pertenece al teatro. En 1851 se llama la obra Rodil, ¿no? Esta obra sí fue llevada a escena, ¿no? Por el autor. Ingresa a la Logia Chalaca, una agrupación, ¿sí? De masones que estaban muy ligados, este masón apegado a lo que es la simpatía por los judíos, ¿sí? Dentro de esta época que era muy terrible, ¿no? La época colonial, donde todavía aún nos quedaban flagelos de los conquistadores, ¿no? Él participó junto a José Gálvez en contra de un gobierno, ¿no? En esta época contra el gobierno de Ramón Castilla. Fueron a su casa a raptar a este dictador Ramón Castilla en esta época de la presidencia del Perú. Entonces, lamentablemente no lo lograron, ¿no? Como no lograron, pues, capturar a Ramón Castilla, lo desterraron a Chile. Ese fue el motivo del cual Ricardo Palma fue desterrado a Chile, ¿no? Luego de eso, sí, tiempo después hay que recordar también que nuevamente participa en la batalla de 12 de mayo junto a José Gálvez, ¿no? Luego de retornar del país de Chile en el año de 1872 ya publica lo que sería lo máximo en la primera serie de sus tradiciones peruanas, ¿no? Importante legado literario que nos ha dejado el autor. Hay que ver que también tuvo una vida muy apegada a lo que es la Biblioteca Nacional, donde fue director de la Biblioteca Nacional por 28 años, ¿no? 28 años dirigió la biblioteca, sí, con algunos problemas siempre, ¿no? Porque hay que recordar que el autor, con la guerra con Chile, como les mencioné, pues fue su casa incendiada, sus escritos, que tuvo que volver a reescribirlos, ¿no? En el año de 1919 fallece el autor en Miraflores, ¿no? Esto es muy importante dentro del autor. Hay que recordar que les dije que dirigía pues la Biblioteca Nacional, ¿no? Y de ahí que viene pues este apelativo que le dan al autor de bibliotecario mendigo. Pero la historia de por qué le colocan bibliotecario mendigo es muy sencilla, ¿no? Recuerden que estábamos en plena de lucha con los españoles, es ahí pues donde llegan los españoles, invaden la capital, y cuando invaden la capital pues jóvenes no solamente quemaron, ¿no?, la casa de Ricardo Palma y tuvo que volver a rehacer sus obras, reescribir sus obras, sino que también quemaron, incendiaron la Biblioteca Nacional donde él era director. Entonces él mismo tuvo que pedir ayuda, ¿no? Mandar cartas para que la biblioteca se reinstaure y nuevamente pues acoja varios libros que él pedía, libros que les donen los libros para que nuevamente la biblioteca funcione, ¿no? Es más, él mismo ayudaba en la reconstrucción de la biblioteca, pedía libros casas por casas, podemos decirlo, pidiendo a través de cartas a diferentes lugares y países. Y es ahí, de ahí que viene su sobrenombre o apelativo, que es el bibliotecario mendigo, ¿no? Pues como digo, Ricardo Palma, jovencitos, tiene pues sus famosas tradiciones peruanas, ¿no? Tradiciones peruanas que ha recorrido el mundo, ¿no? Pero también tiene otras obras muy importantes dentro de su literatura romántica. Y vamos a nombrar a las más importantes como Verbos y Gerundios, que es una colección de poemas, ¿no? Esos poemas dentro del género lírico que destacan dentro de sus obras. Verbos y Gerundios, muy importante, ¿no? Neologismos y americanismos, unas obras filológicas del autor, donde hace ver el autor el pensamiento filosófico de a través de la injusticia. Recuerden que habíamos sido pues invadidos por los chilenos, ¿no es cierto? Y además también que, como les dije, nos había quedado secuelas de la terrible invasión de los españoles anteriormente, ¿no? Y quedaba todavía muchas esquirlas y secuelas, ¿no? Anales de la Inquisición es su primera obra histórica, ¿no?, donde narra acontecimientos del Perú. Rodil es la obra que llevó a escenificarse, por eso mismo pertenece al género dramático. Es una obra de teatro, no es significada con personajes. Ya cuenta parte de su vida en su autobiografía 12 cuentos, ¿no? Una obra importante que narra su vida
así también como apéndice de mis últimas tradiciones peruanas, ¿no? Cuando dice apéndice significa que es la parte final de sus tradiciones peruanas, ¿no? A eso se refiere con apéndice. Estas son algunas de sus obras más relevantes, más destacadas de este autor, ¿ya? Pero tenemos que ceñirnos a hablar de las tradiciones peruanas, ¿correcto? Donde estas tradiciones pues vienen a ser unos relatos bien cortos, ¿no? Si son relatos cortos, pertenecen al género narrativo. Son muy entretenidos, pues por eso dice mismo amenos, ¿no? E irónicos, ya que dentro de estas tradiciones peruanas encontramos mucho humor, un humor fino que le da a este Ricardo Palma, ¿no? En esas tradiciones nos va a contar pues un cuento, ¿sí? Una leyenda, una crónica y parte de lo que es la historia del Perú, ¿no? Sobre todo nos va a contar sobre la historia del Perú durante la época colonial, ¿no? Podemos que fusionar, unir las tradiciones peruanas con una historia sumada a la ficción, ¿no? Fruto del cual nos sale una tradición, ¿no? Con las características que ya hemos dicho. Entonces, cuando decimos la primera, miren bien, la primera tradición que nos muestra el autor se llama Consolación, ¿ya? Y la última de sus tradiciones se llama Una visita al Mariscal Santa Cruz. Esta es la primera y la última de sus tradiciones, ¿correcto? Podemos destacar muchas de sus tradiciones de Ricardo Palma, pero tenemos que también, pues, ver una de las más relevantes e importantes como es Al Rincón Quitacalzón, ¿no? Que seguramente han leído, jóvenes, esta hermosa y famosa tradición. Cuenta pues la historia del obispo Chávez de la Rosa, este obispo que dentro de este seminario, esta escuela en realidad, siempre estaba al pendiente de los profesores y de los alumnos que estudiaban, pues, ¿no? Es en un momento en que Chávez de la Rosa se da cuenta pues que faltaba pues un profesor, que era el profesor de latín, ¿no? Faltaba el profesor de latín. Es entonces donde él tiene que reemplazar al profesor de latín, ¿no? Entonces al profesor de latín siempre que faltó, entra el obispo Chávez de la Rosa y empieza a preguntarle a los alumnos, bueno, y cada vez que los alumnos no respondían las preguntas de Chávez de la Rosa, el obispo, él los mandaba al Rincón Quitacalzón. Y así pasaron un alumno, dos alumnos, varios alumnos, hasta que uno de los alumnos fue el más pequeñito le hace una pregunta, pues, ¿no? Al obispo Chávez de la Rosa y le dice, señor obispo, ¿no? Padre, le dice, ¿cuántos dominus vobiscus tiene la misa? Le dice, ¿no? Y el padre Chávez de la Rosa, el obispo, se pone pues a pensar cuántos eran, ¿no? Y mientras estaba demorando, pues lógicamente acepta que no sabía pues la respuesta, la pregunta, ¿no? Del alumno. Entonces el alumno, irónicamente, de una forma muy jocosa, le dice pues al obispo, Al Rincón Quitacalzón, ¿no? Esa es la historia muy sencilla, ¿no? Este chiquillo pequeño fue prácticamente pues adoptado dentro del colegio por Chávez de la Rosa, ¿no? Y este pequeñito, que era el más gracioso de todo el salón, tiempo después pues se convertiría en una eminencia importantísima de lo que es el arzobispado arequipeño, ¿no? Y también hablamos pues de todo lo que es la religiosidad peruana, ¿no? Y hablamos pues de Francisco Javier de Luna Pizarro, ese pequeñito que hizo la pregunta a Chávez de la Rosa, es pues este gran personaje conocido dentro de lo que es la religiosidad peruana, ¿no? Este solamente es una de las tradiciones de Ricardo Palma, tiene muchas más que lógicamente las vamos a ver en el pasar del tiempo, ¿ya? Los despido, jóvenes, hasta luego, me despido, cuídense mucho y luego pues continuamos con nuestras clases virtuales.